¿Qué pasaría si todo lo que pensaste que sabías sobre milagros estaba a punto de ser sacudido? Estamos viviendo en los últimos días y la Biblia, junto con los escritos de Ellen G. White, nos advierte que los milagros falsos serán uno de los engaños más poderosos de nuestro tiempo. Pero aquí está la verdad impactante. Incluso aquellos que mantienen fielmente el sábado podrían ser engañados por estas maravillas falsificadas. Cristo mismo advirtió en Mateo 24:24, para los falsos Cristo y los falsos profetas se elevarán y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. Esta no es solo una posibilidad distante, ahora está sucediendo. Muchos ya están siendo atraídos por experiencias espirituales que parecen auténticas, pero que son en realidad parte de un engaño masivo orquestado por el enemigo. Y no es solo el mundo quien será engañado. Incluso aquellos que profesan seguir la verdad serán tomados por sorpresa. En este video descubrirás la sorprendente verdad sobre cómo Satanás está usando milagros falsos para llevar a los creyentes más fieles lejos de la verdad. Lo que es peor, muchos guardianes del sábado que piensan que están firmemente basados en la verdad, será víctima de estos engaños, pensando que están experimentando un poder divino cuando en realidad están siendo engañados. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de aprender abrirán tus ojos a un peligro que muchos no sean completamente conscientes. Aprenderá a reconocer estos milagros falsos, cómo protegerse a sí mismo y a su fe de los engaños del enemigo y lo que debe hacer para permanecer atento en estos últimos días. Esto es algo que no puede permitirse perderse. Las apuestas son más altas que nunca y su futuro espiritual depende de lo que elija creer y cómo responda. Vamos a sumergirnos. Tus ojos están a punto de abrirse. Antes de continuar, me gustaría preguntar algo especial. Comenta el número 7 a continuación como un signo de tu fe. El número 7 es más que un número. Representa la perfección e integridad de Dios en nuestras vidas, especialmente para nosotros, adventistas del séptimo día. Al comentar el número 7, está declarando que confía en el plan perfecto de Dios para su vida y se compromete a vivir de acuerdo con su voluntad. No olvides dejar un gusto y suscribirte al canal, porque tenemos mensajes más poderosos preparados por Dios para tu corazón. Tiene algo increíble para ti y queremos caminar juntos en este viaje de fe. Ahora, continuemos. Ellen G. White profetizó que en los últimos días, los milagros falsos se convertirían en una de las herramientas más poderosas que Satanás usa para engañar a las masas, incluso llevando a muchas personas de Dios extraviada. En la gran controversia escribe: Satanás trabajará con toda engañada de la injusticia, con todo poder, signos y maravillas mentirosas. De gran controversia, página 624. La Biblia nos advierte en Mateo 24:24, para los falsos cristales y los falsos profetas se elevarán y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. Estos falsos milagros serán tan convincentes que incluso los creyentes más firmes podrían verse tentados a creer que están presenciando actos divinos. El engaño de Satanás no pasará por falsedades obvias, sino que estará envuelto en señales y maravillas, lo que hace que las personas sigan después de falsas enseñanzas, pensando que están presenciando el poder de Dios. Ellen White explica que este uso engañoso de milagros no es solo una herramienta para los perdidos, también se dirigirá a aquellos que se aferran a la verdad. El poder de estos falsos milagros estará en su capacidad para imitar las obras de Cristo y el poder divino, lo que dificulta que muchos discernieran la verdad del error. Es precisamente por esta razón que Dios nos ha advertido
que permanecemos atentos y fundamentados en las Escrituras, ya que sólo a través de la verdad de la palabra de Dios podemos distinguir entre lo genuino y lo falsificado. Como somos testigos de milagros en los últimos días, debemos recordar que los verdaderos milagros siempre nos señalarán a Cristo y conducirán a la justicia, no a la confusión o la distracción. Ellen G. White explica aún más cómo el diablo usará milagros falsos para alejar a las personas de la verdad. En La Gran Controversia escribe: el objetivo principal de Satanás en realizar estos falsos milagros es alejar las almas de la palabra de Dios y establecer sistemas de culto falsos. De Gran Controversia, página 625. Esta estrategia tiene profundas raíces en la Biblia, donde Jesús nos advierte en Mateo 7, 15, 16. Tenga cuidado con los falsos profetas, que vienen a usted con la ropa de oveja, pero interiormente son lobos voraces. Los conocerá por sus frutas. Satanás sabe que las personas se sienten atraídas naturalmente por los signos y las maravillas, y él usará esto para crear avivamientos falsificados que distraen del Evangelio. Ellen White enfatiza que los milagros falsos a menudo se utilizarán para validar las falsas doctrinas, lo que lleva a los creyentes a confiar en experiencias emocionales en lugar de las verdades eternas de las Escrituras. Estos milagros no apuntarán al sacrificio de Cristo, su ley o su reino venidero, sino que serán diseñados para llevar a las personas al engaño espiritual. Al centrarse en estos milagros, muchos perderán de vista su verdadero llamado para seguir a Cristo a través de la fe, el arrepentimiento y la obediencia. En Testimonios de la Iglesia, Ellen White advierte: el enemigo usará todos los métodos para engañar y desviar a las almas de la verdad de la palabra de Dios. Testimonios de la Iglesia, volumen 5, página 698. El peligro es claro. Las personas estarán tan cautivadas por las señales que olvidarán probar los espíritus por la palabra de Dios. Es esencial que los creyentes recuerden que los verdaderos milagros siempre glorificarán a Dios y conducirán a una mayor obediencia, nunca a un desvío de la verdad. Ellen G. White resalta particularmente el peligro de milagros falsos, incluso entre los guardianes del sábado. A pesar de su fidelidad a los mandamientos de Dios, muchos serán víctimas de los engaños del diablo. En La Gran Controversia, ella escribe: muchos de los que mantienen el sábado serán engañados, pensando que los falsos milagros y signos son evidencia de la bendición y la verdad de Dios. De Gran Controversia, página 626. Esta es una advertencia marcada para todos los adventistas. Nadie, ni siquiera aquellos que aferran a la verdad del sábado, es inmune al engaño. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que los falsos Cristo y los falsos profetas se elevarán y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. Ellen White se hace eco de este sentimiento, instando a los creyentes a mantenerse en tierra en la palabra de Dios y a probar todos los espíritus. El diablo trabajará incansablemente para crear confusión y compromiso, incluso entre los que mantienen el sábado santo. Estos milagros engañosos se presentarán de tal manera que muchos guardianes de sábado estarán convencidos de que están presenciando el poder divino. Sin embargo, la verdadera prueba de cualquier experiencia espiritual es si conduce a una mayor obediencia a la palabra de Dios, no si excita los sentidos o promete paz y consuelo. Ellen White advierte que aquellos que son influidos por estos falsos milagros serán llevados a un error, arriesgando su destino eterno.
Como adventistas, debemos permanecer vigilantes, asegurando que nuestro enfoque permanezca en Cristo y su verdad, no en las maravillas engañosas que el diablo usará para causar caída espiritual. Es a través de la oración, las Escrituras y la guía del Espíritu Santo que nos mantendremos firmes frente a estos engaños. Ellen G. Lugares blancos. Un gran énfasis en la necesidad de discernimiento cuando se enfrenta a falsos milagros. Ella advierte que en los últimos días los creyentes serán especialmente vulnerables al engaño, ya que el enemigo usará milagros falsificados para engañar incluso a los más fieles. En la gran controversia, escribe: el pueblo de Dios debe ser capaz de discernir la falsificación de lo real, ya que los milagros falsos se realizarán para liderar incluso a los extraviados elegidos. The Great Controversy, Panya 624. La Biblia refuerza esto en 1 Juan 4:1, donde se nos dice: amados, no creen en todos los espíritus, sino prueban los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El discernimiento no es solo un regalo, es una habilidad esencial que cada creyente debe desarrollar a través del estudio constante de la palabra y la oración de Dios. Ellen White advierte que si los creyentes dependen únicamente de experiencias emocionales o signos milagrosos, serán conducidos al engaño. El verdadero discernimiento viene a través de una relación profunda con Dios y un estudio constante de su palabra. Solo al conocer íntimamente la verdad, podemos distinguir entre milagros genuinos y los inspirados en el enemigo. La Biblia dice en Hebreos 5:14, pero la comida sólida pertenece a aquellos que tienen una edad completa, es decir, aquellos que por uso tienen sus sentidos ejercidos para discernir tanto el bien como el mal. A medida que nos acercamos a los últimos días, debemos cultivar esta sensibilidad espiritual para reconocer la diferencia entre el verdadero poder divino y las fuerzas falsificadas de la oscuridad. El discernimiento es una salvaguardia que nos impedirá ser barridos por la marea del engaño. Ante el creciente engaño en los últimos días, Ellen G. White destaca el papel crítico del Espíritu Santo al guiar a los creyentes a discernir la verdad del error. El Espíritu Santo no es solo el edredón, sino también el maestro que nos llevará a toda la verdad, especialmente en tiempos de engaño espiritual. Ellen White escribe en El deseo de las edades: es obra del Espíritu Santo convencer a los hombres del pecado, llevarlos al arrepentimiento y prepararlos para el gran día del juicio. El deseo de las edades, Pacha 301. Este es un poderoso recordatorio de que el Espíritu Santo no simplemente nos consuele en nuestros momentos de necesidad, sino que también nos protege del engaño que caracterizará a los últimos días. Jesús promete en Juan 16:13, sin embargo, cuando Él, el Espíritu de la verdad, ha venido, Él te guiará hacia toda la verdad. La guía del Espíritu Santo es la base de nuestra protección contra las mentiras del enemigo. Ellen White nos asegura que aquellos que están realmente convertidos y llenos del Espíritu Santo podrán detectar los milagros falsificados de Satanás y mantenerse firmes en la verdad. Testimonios de la Iglesia, Vol. 5, página 221. El Espíritu nos dará ojos espirituales para ver la verdad detrás de las aparentes maravillas. No podemos confiar en nuestra propia comprensión para discernir a los falsos de lo verdadero, sino solo a través de la iluminación de la palabra de Dios del Espíritu Santo. El Espíritu también nos convencerá cuando nos lleven por mal camino, instándonos a regresar al camino de la verdad. Por lo tanto, nuestra conexión con el Espíritu Santo es más crítica que nunca. Es la salvaguardia que nos impedirá ser engañados por los milagros falsificados del diablo.
Ellen G. White enseña que la prueba final será determinar si los milagros que encontramos son realmente de Dios o si son parte del engaño de Satanás. En los últimos días, Satanás realizará milagros que parecen ser de Dios, con el objetivo de engañar incluso a los elegidos. En la gran controversia ella escribe: el último gran conflicto será sobre el tema de si aceptamos los verdaderos milagros de Dios o las maravillas falsificadas realizadas por el enemigo. The Great Controversy, Panya 623. Esta es una verdad profunda. La prueba final de la fe no solo será sobre lo que creemos, sino de cómo respondemos a los milagros que nos rodearán en los últimos días. La Biblia nos da una clara orientación en Apocalipsis 13:14, donde dice: realiza grandes señales, por lo que incluso hace que el fuego salga del cielo en la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que se detienen en la tierra por esas señales que se le otorgó hacer. La prueba será si seguimos la verdad de las Escrituras o estamos influenciados por los poderosos signos engañosos que ocurrirán. Ellen White advierte que muchos serán engañados porque se centran en los milagros en lugar de la palabra de Dios. Los verdaderos milagros siempre apuntarán a Cristo y conducirán a la obediencia a los mandamientos de Dios. Cualquier milagro que nos aleje de las Escrituras, fomente la desobediencia o nos haga seguir las falsas doctrinas, no es de Dios. Esta prueba final exigirá un conocimiento profundo y personal de la palabra de Dios y un compromiso de mantenerse firme en la verdad inmutable del Evangelio. Mientras nos preparamos para el regreso de Cristo, debemos mantenernos rápidamente a la verdad, confiando en el Espíritu Santo para guiarnos a través de los engaños que surgirán en el mundo. Ellen G. White advierte que en los últimos días, el emocionalismo y el sensacionalismo serán herramientas que el enemigo usa para engañar incluso a los creyentes más dedicados. En Testimonios de la Iglesia escribe: Satanás está trabajando en todos los sentidos para excitar emociones y sentimientos, lo que lleva a las personas a basar su fe en las experiencias en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Testimonios de la Iglesia, volumen 6, página 96. La Biblia habla de este peligro en 2 Tesalonicenses 2:9-10, donde Pablo advierte de la llegada de la ley según el trabajo de Satanás, con todo poder, signos y maravillas mentirosas y con todo engaño injusto. El emocionalismo puede ser engañoso porque se centra en los sentimientos más que en las verdades inquebrantables de las Escrituras. Satanás usará signos, maravillas y experiencias emocionales dramáticas para cautivar los corazones y las mentes de las personas, pero esto no conducirá a la transformación del alma. Ellen White enfatiza que el verdadero renacimiento conduce a un cambio de corazón y una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, no solo la emoción emocional. Pasos a Cristo, página 99. Los milagros que provocan emociones poderosas y proporcionan experiencias sensacionales pueden parecer atractivas, pero deben ser probadas por la verdad de la palabra de Dios. El emocionalismo, cuando no se basa en la verdad, puede alejar fácilmente a los creyentes del camino de la justicia. Estamos llamados a estar sobrios y vigilantes, discernir entre experiencias espirituales genuinas y las sensaciones falsificadas que se utilizarán para engañar. A medida que nos acercamos al final, debemos asegurarnos de que nuestra fe se construya sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios, no en emociones fugaces o experiencias sensacionales. La visión profética de Ellen G. White revela que los milagros falsos serán una parte central del engaño que tendrá lugar en los últimos días.
Estos falsos milagros se utilizarán para apoyar las falsas enseñanzas y movimientos que surgirán justo antes del regreso de Cristo. En la gran controversia ella escribe: los milagros falsos serán el medio por el cual el enemigo alejará a muchos de la verdad, lo que hace que sigan las doctrinas que no están enraizadas en la palabra de Dios. La gran controversia, página 624. La Biblia habla de estos engaños en Apocalipsis 13:14, que describe al falso profeta que realiza grandes señales, de modo que incluso hace que el fuego se incendia del cielo en la tierra a la vista de los hombres. Estos signos serán tan convincentes que engañarán a muchos, incluso aquellos que profesan seguir la verdad. Ellen White nos recuerda que estos falsos milagros serán un elemento clave en el plan de Satanás para engañar al mundo. El aumento de los falsos profetas y los signos milagrosos no solo será una prueba de fe, sino que también señalará la necesidad crítica de claridad doctrinal. Como adventistas, debemos aferrarnos a las enseñanzas de las Escrituras, sabiendo que cualquier milagro que no se alinee con la palabra de Dios es una falsificación. Las profecías del tiempo de fin nos advierten que debemos confiar en el consejo completo de las Escrituras para guiarnos en estos tiempos de engaño. Nuestra fe no puede basarse solo en la experiencia, pero debe basarse en la verdad inmutable de la palabra de Dios. A pesar del abrumador poder de los falsos milagros en los últimos días, Ellen G. White nos asegura que aquellos que permanecen fieles a la palabra de Dios se mantendrán firmes. En la gran controversia, escribe: los fieles de Dios estarán protegidos del engaño y podrán discernir la verdad incluso ante la abrumadora oposición. De gran controversia, página 626. La Biblia promete en 1 Juan 4:4: eres de Dios, niños pequeños, y los has superado, porque el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. La máxima victoria pertenecerá a aquellos que se aferran a la verdad de la palabra de Dios, que tienen al Espíritu Santo como su guía y que permanecen firmes en la fe. Ellen White nos anima a que, en el último gran conflicto, los justos tendrán la garantía total de la protección de Dios y se mantendrán firmes en la verdad. Testimonios de la Iglesia, volumen 6, página 512. Si bien los milagros falsos pueden estar muy extendidos y el engaño puede parecer abrumador, Dios ha prometido preservar a su pueblo. La victoria ya está asegurada para aquellos que se mantienen fieles. A medida que enfrentamos los desafíos y los engaños de los últimos días, podemos sentirnos corazón, sabiendo que al permanecer fiel a Cristo, estamos seguros. Nuestra preparación para el regreso de Cristo y nuestra capacidad de mantenerse firmes en el juicio final dependen de nuestro compromiso con la verdad, la oración y la obediencia a su palabra. El poder de Cristo, que superó el mundo, será nuestra fuerza para superar el engaño. Lo que acabas de aprender es una llamada de atención para cada creyente en estos últimos días. Los falsos milagros y engaños ya están en funcionamiento, y no podemos permitirnos ser complacientes. Incluso aquellos que son fieles en sus creencias, como los guardianes del sábado, están en riesgo si no están basados en la verdad de la palabra de Dios. El enemigo está usando maravillas falsificadas para alejar a las personas de las verdades eternas que apreciamos. Pero aquí están las buenas noticias. No tienes que ser engañado. Tiene las herramientas para mantenerse firmes contra estos engaños. La Biblia y los escritos de Ellen G. White ofrecen la guía que necesitamos para reconocer lo falso de lo verdadero, para ver a través de las mentiras y mantenerse rápidamente en el Evangelio de Cristo. Debes permanecer atento, constantemente en oración y siempre anclado en la verdad de la palabra de Dios. Ahora es tu turno.
¿Cómo vas a responder? ¿Qué pasos tomarás para asegurarte de que no te desvanezcan por falsos milagros o engaños? Te animo a que te tomes un momento en este momento y reflexionen sobre tu preparación espiritual. ¿Estás basado en la verdad? ¿Estás preparado para enfrentar los engaños de los últimos días con la certeza de la palabra de Dios? Quiero saber de ti. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cuáles son sus estrategias para mantenerse firmes en la verdad? ¿Cómo se asegura de que su fe no se convierta en los falsos signos que aumentarán en estos tiempos? Alentemos mutuamente a permanecer atentos y preparados para el regreso de Cristo. No esperes más. Ahora es el momento de fortalecer su fe y comprometerse a mantenerse firme en la verdad. El engaño del enemigo es real, pero la verdad de Dios es mayor.